Ha aparecido este sensacional libro, El poder en Internet, muy oportuno además en este momento de la campaña, en este momento que vivimos en el país. Un libro publicado por David de Ugarte, Jordi Segarra y Maite Vizcarra, que básicamente pone en el papel lo que es hoy en día la web 2.0, cómo una marca, un candidato puede manejarse en este mundo de las redes virtuales, ¿no? Porque mucho se dice, mucho se comenta, sobre todo desde la incursión de Barack Obama en este mundo de las redes sociales, pero como bien dice este libro, muchos lo quieren copiar, ¿no? Quieren ser como Barack Obama, pero no les liga, porque justamente hay que seguir una serie de patrones, una serie de requisitos, hay que meterse en este mundo de las redes y conocerlo. Maite Vizcarra lo conoce muy bien, ella es una de las autoras de este libro, El poder en Internet, y ella ha tenido la gentileza de venir una vez más esta mañana y es un gusto tenerla. Maite, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Gracias. No, por favor. A ver, se dice que PPK es un éxito en las redes sociales. Toledo no se queda atrás, va ahí como que segundo, mantiene una comunicación continua con sus seguidores. Y lo primero que me llamó la atención de este libro fue la denominada pirámide del compromiso. Ajá. Que son las reglas de la supervivencia o introducción a la próxima revolución política. Explícanos bien de qué se trata esto. Estoy hablando de esta pirámide, ahí se llega a ver un poquito, pero yo les voy a decir de qué se trata cada una de estas cosas y Maite obviamente la va a explicar. Interacción, participación, adhesión y conocimiento. ¿De qué se trata esto de las redes? A ver. Bueno, en verdad, agradecerte, como digo, reiterar el agradecimiento, y la idea de este librito, como alguna vez dijimos aquí anteriormente, era un poco enmarcar la lógica detrás de las redes sociales más allá de la mera intuición, que es lo que mucha gente está desarrollando, porque en efecto esto es sencillo. Pero hay una serie de elementos estructurales que nos permiten usarla de manera más adecuada, ¿no? Esta historia de la pirámide tiene que ver con el hecho de que en las redes sociales puedes generar esos tipos de acercamiento, ¿no? El mero conocimiento, la mera información, pero de alguna manera progresivamente poder llegar hasta el hecho de tener hasta de interacción hasta adhesión. O sea, la idea es cómo hago yo, porque eso es parte de la potencialidad de estas herramientas, para poder generar una relación cercana y de largo plazo con la gente que de alguna manera se vincula conmigo en estos entornos, ¿no? Entonces, una primera pregunta que habría que hacerle a todos los políticos que están entrando en estos espacios, a PPK, a Toledo, los que fuesen, a los que han de alguna manera asumido entrar en el mundo digital de la social media, saber si quieren solamente informar, quieren generar adhesión o eventualmente quieren interactuar y generar espacios de deliberación, ¿no? Claro, yo tengo que hacer una pequeña precisión, es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, primero es el conocimiento. Así es. ¿no? Primero te das a conocer. Así es. Después logras una adhesión. Así es. Después participas. Así es. Es decir, eres un seguidor, te sumas a este ícono, vamos a decirlo así, o a este candidato. O después, a este líder de opinión. O este líder de opinión. Pero como estamos en elecciones, hablemos de candidatos. Y luego la interacción. Exacto. El nivel de la interacción es, vamos a decirlo de alguna forma, la excelencia. Lo que siempre se quiere conseguir, pero no se consigue. Aquí, en el Perú, ¿en qué nivel estamos? Bueno, en lo que va de la campaña, yo creo que de alguna manera los que han sabido utilizar bien las redes sociales han logrado empatar con su público objetivo a nivel de lo que es básicamente adhesión. La interacción todavía no está totalmente establecida porque evidentemente hay que hacer también este análisis en esta etapa de proceso electoral. Lo que tú buscas en verdad es posicionar la marca, posicionarte tú como opción, más allá de si en efecto quieres o no establecer procesos deliberativos. Ojo que las redes sociales no solamente son una herramienta interesante para posicionar a un presidente o un candidato, son herramientas para generar después gestión pública. Entonces, si estos señores quieren, en efecto, eso es importante. Si en verdad creen en estas herramientas y después, se hacen presidentes, ¿cuántos de ellos van a seguir usando la pirámide ya no solo para conocimiento o informar, sino interactuar? Ese es el momento en donde deberían empezar a usar la pirámide tratando de llegar al óptimo, porque evidentemente por lo corto que es el tiempo en la campaña,
probablemente el enfoque no va a ser tanto a interactuar o generar deliberación, sino más bien adhesión, que me conozcan o a lo máximo participar, que por ejemplo es lo que ha usado hasta ahora, parece óptimamente PPK, ¿no? O sea, el hecho, comentábamos antes de salir ahora, que el hecho de que solamente tenga en Facebook más de 3 cuentas o sitios distintos, ¿no? Él promociona eventos, promociona su perfil, promociona grupos de adherentes, entonces esa variedad de sitios también tiene que ver con el hecho de que está generando espacios para que la gente participe, en este caso en función a sus intereses. Y está buscando públicos específicos. Eso quizá ahí está el secreto de lo que estamos comentando y lo que todo el mundo comenta en torno a PPK. PPK, y allí me gustaría una explicación más detallada de tu parte, está consiguiendo diversificar a través de 7 páginas. ¿Cuántas son? 7 páginas, ¿no? 7 páginas en Facebook distintas, consiguiendo captar la atención. ¿Eso es lo óptimo? Eso es lo más eficiente. ¿O es original? Caso. Yo no sé si, en este caso no es tanto un tema de creatividad, sino es eficiente, porque evidentemente la gente, además eso también se explica en el libro, en las redes sociales no necesariamente participa de la misma manera. No todo el mundo quiere escribir. Hay gente que simplemente pasa por un sitio y hace un clic diciendo me gusta o no me gusta. Para ellos eso es suficiente, pero es una manera de participación. Entonces, dependiendo de los contenidos, la forma en que PPK haya estructurado consciente o inconscientemente su campaña, lo que ha generado son estos espacios, ¿no? Y comentábamos que, bueno, tampoco es que haya mucha diferencia entre quienes usan el Facebook. El segundo lugar lo tiene Alejandro Toledo, que tiene, a diferencia de PPK, solamente 2 cuentas, al menos oficialmente reportadas, ¿no es cierto? Suelen surgir también estas cuentas de gente que espontáneamente crea un espacio para soportar su Pero PPK lo duplica. Evidentemente, lo duplica. ¿No? Claro, entonces ahí un poco la llamada de atención es, en estos tiempos que quedan, en estas semanas, es tratemos de generar más contenido, porque ese es el otro tema interesante, ¿no? El que entra a las redes sociales en la lógica de generar adhesión, conocimiento, etcétera, tiene que generar el contenido. Tienes que empezar a generar un contenido inicial sobre el cual justamente haces que el resto de personas que se vinculan contigo puedan establecer algún tipo de réplica. No solo se trata de abrir una cuenta y decir, como yo soy tan, pero tan bacán, todos me van a seguir. ¿No? Sí, no se trata de eso en las redes sociales. ¿De qué se trata entonces? Se trata de justamente generar este tipo de compromisos, eventualmente de confianza, ¿no? Generar espacios de confianza, sea a través de la mera información, pero también a través de la adhesión. Y yo genero adhesión cuanto más me doy a conocer. Y ese es otro tema importante, ¿no? Estos elementos, estas redes sociales o estos tipos de tecnologías facilitan la transparencia. Y la transparencia se da en función al conocimiento. Entonces, ¿cuánto en efecto quiero yo darme a conocer a mi masa de lectores? Que en efecto es un valor que se trastoca con el pasado, ¿no? Con esta forma distinta de hacer política, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en el libro de que el modelo de Obama tiene que ver con el hecho de haber sido hasta cierto punto un precursor en el uso de estas redes, quiere decir también con el hecho de que él ha usado estos elementos para ser distinto respecto a la forma de entender el poder político, ¿no? Ahí vamos, justamente, todos quieren, y eso lo dices en el libro, lo dicen en el libro, todos quieren ser como Barack Obama. ¿Por qué todos quieren ser como Barack Obama? Y en todo caso, ¿cómo emular el paradigma de Obama en las redes? Eso es importante porque todo el mundo habla de Obama como un gran, como bien dices, precursor en las redes, pero ¿dónde está el secreto? ¿Dónde quedó el secreto de Barack Obama? ¿Y cómo ese secreto se sostiene en el tiempo? Sí, y tanto se sostiene que esto es curioso, ¿no? Porque Obama abrió la puerta del uso de la tecnología social, que curiosamente los ciudadanos americanos han venido usando incluso para replicar en contra suya, ¿no? Y eso es importante. O sea, el que entra en el ambiente de la social media, las redes sociales, tiene que entender que al otro lado siempre va a haber alguien que te puede cuestionar con razón o no, pero está en su derecho y bueno, siempre que se haga con respeto no hay problema. En el caso americano está este famoso movimiento del Tea Party, ¿no es cierto? Este movimiento de gente ultra, algunos los clasifican como ultraderecha, lo que fuese, pero que han generado mucho movimiento de opinión pública, obviamente en contra de Obama, pero que él ha sabido más o menos manejar y con las mismas herramientas, ¿no? Entonces, ojo, me convierto en un líder de opinión en este ambiente, soy un precursor, tengo que entender que esto tiene un lado bueno y un lado malo, pero si lo asumo, tiene que ser de manera consistente. Entonces la pregunta ahora es,
como decía, ok, queremos ser como Obama, innovadores, dale espacios a la gente y asume que eventualmente no todo será pues dulce y miel, ¿no? Eso es parte del proceso justamente de entender que la forma de sentir la democracia en estos espacios es distinta, ¿no? Es probablemente una situación medio utópica en la cual podríamos llegar a tener niveles de participación ultra personalizada, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de participación de la gente? Es decir, parte de la idea de un ícono, un candidato que quiere posicionarse en las redes, implica conocer a qué te enfrentas. Que, como decías en alguna parte del libro, conocer la cancha como un jugador antes de entrar al juego, ¿no? Lo que hacen los jugadores en las transmisiones, lo que vemos, ¿no? Lo que mencionan en el libro es, salen en buzo, empiezan a peinar el terreno, en fin. Entonces, ¿cuál es el nivel de participación? Desde el clic en el I like o me gusta, ¿hasta dónde llega? Hasta mensajes privados probablemente, hasta escribirle correos personalizados al candidato. ¿Por dónde pasan las etapas de participación? Bueno, es como tú dices, o sea, una primera labor que han debido hacer los señores candidatos es justamente analizar el terreno, ¿no? Un poco, en términos militares, ver cuál es el teatro de operaciones. Yo creo que acá todo el mundo se tiró a la piscina porque estaba de moda y en el camino un poco empezó a hacer. No sé si exactamente pasó con PPK, pero bueno, en fin, tal vez ahí había más estructuración. Toledo parecía que al comienzo estaba estructurado, pero al final parece que este tema se ha ido perdiendo un poco. Ahora, sobre los niveles de participación, también en el libro hemos dado unos datos interesantes. Estos son datos obviamente basados en comparación internacional, en benchmark, sobre cómo es que la gente participa, ¿no? Y no necesariamente todo el mundo va a ser pues alguien que genera contenidos en el sentido de escribir, subir fotos o crear un video, ¿no? O sea, los generadores de contenido son básicamente un 3% una vez que hemos definido un escenario, por decirte. Si PPK tiene 180 y pico de seguidores en suma, en masa, 180.000 alrededor. 180.000. ¿No? De esos 180.000, solo un 3% son los que en verdad generan contenido. Son los que de alguna manera postean un comentario, suben una foto, suben un video, generan contenido. Los que andan, como se diría, pegados a la computadora. Pegados a la computadora. Y ese 3% es importante porque suele pasar que son justamente nuestros líderes de opinión dentro de esos espacios. El epicentro de la opinión. Así es, en el epicentro. Porque como decimos en el libro, son la famosa figura del agregador social, del mami. Esto es una figura antropológica, pero es el que de alguna manera convoca a sus seguidores. Porque es cierto, o sea, acá hay que ser también conscientes de eso. Los líderes sociales tradicionales desaparecen en un ambiente como este en el cual cualquier ciudadano se puede convertir en un líder de opinión. Generalmente es ese 3% que de alguna manera genera este contenido. ¿Qué debería hacer, no sé, pues el asesor o el estratega? Preocuparse de identificar a esa gente, a ese grupo de personas que es el 3% que genera contenidos y que eventualmente es tu preceptor, es tu evangelizador. Cuidarlo y tratar de generar mucha adhesión con ellos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es cuántos de esos 3% se ha identificado en la campaña de cada uno de estos señores, ¿no? Ese es otro aspecto fundamental, el equipo, que es un capítulo aparte en este libro. Y el equipo, claro, es fundamental, como bien aquí se menciona, tiene que ser preciso como la maquinaria de un reloj suizo. Ahora, ¿dónde está el secreto que finalmente lo que haga es que garantice una actuación exitosa en la interacción y en la propagación de mensajes? El secreto del equipo, porque el candidato no es que opera solo. Así es. No, y de hecho, como suele pasar, hay que ser también, más bien en esto, muy realistas. Muy pocos candidatos son los que en efecto usan los dispositivos para vincularse. Y si eventualmente lo hacen, por la recargada agenda que tienen, lo hacen en tiempos muy establecidos. Entonces, humanamente es imposible manejar 7 cuentas o N espacios o canales digitales una sola persona. Evidentemente necesitas tener un equipo y eso yo creo que, como se dice en el libro, es necesario darlo a saber. Oye, yo no trabajo solo, porque eso es una manera también de empezar a engañar. Yo ¿No tengo mata un la equipo. ilusión eso, más bien? Porque, no, porque a veces un consumidor, o mejor dicho, una persona que está participando de las redes sociales y que incluso es seguidor, lo he leído en las redes sociales, se sorprenden que
Toledo cuenta Facebook o Toledo cuenta Twitter o PPK, el que sea, hable durante el debate. Se han sentido como desilusionados, como que les han matado la ilusión, ¿no? Porque ellos pensaban que en realidad estaban hablando con PPK o estaban hablando con Toledo. ¿Cuán cierto es esto? Es lo que te digo, ¿no? En algunos casos se han mencionado que son cuentas manejadas, grupo de apoyo a tal o cual, o hay perfiles reales, ¿no? O más que reales, del propio candidato. Puede ser, como digo, dependerá de la habilidad de que sepan usar no el dispositivo. Yo estoy partiendo de la idea de que humanamente es imposible estar pegados, a lo que sea un gran, no sé, geek, ¿no? O sea, ojalá que todos fueran así, pero eventualmente igual, salvando el hecho de que hay una limitación o reconociendo que hay esa limitación humana, lo razonable es que el candidato, el futuro gobernante, lo que fuese, tenga un equipo de personas que lo pueda ayudar en este proceso, porque lo que debe quedar claro ya a estas alturas de la campaña y con los estupendos resultados que algunos políticos han podido cosechar usando estas herramientas, es que el ámbito de Internet es un ámbito real, que existe, que tiene un efecto social y que tiene mucha incidencia. O sea, no es solamente un tema de cuatro locos, no es solamente un tema de gente muy joven que está pegada a la computadora, es un espacio en el que puede haber mucha representación y eventualmente, dependiendo de estos elementos que hemos mencionado, efectos sociales y políticos importantes, ¿no? O sea, es cierto, no son todos los peruanos, pero un 30% de la población es menor de 25 años en este país. O sea es una gente, la población peruana es joven, es una población que está más cercana al tema de la tecnología. No sé si probablemente tanto a los temas como el Twitter o el Facebook, pero es más cercana a acercarse a estos espacios. También hay que mencionar que eso implica que estamos reconociendo básicamente un análisis vinculado al ámbito urbano. Eso es cierto, el Perú tiene una población rural, pero sumando al solamente... orden de 25%. Exactamente, pero solamente sumando el ámbito urbano y además definiendo el escenario joven, tienes una masa crítica muy interesante. No solamente para proponer ideas en el ámbito electoral, sino lo que puedes hacer en un periodo ya de gestión, que es lo que eventualmente ojalá se animen a hacer estos señores. Yo en lo que he escuchado cuando hablan de sus propuestas, en los debates que han habido, he escuchado muy poco hablar acerca del uso de la tecnología como una forma de acercarse a la población y eventualmente también como un mecanismo también de hacer una mejor gestión, ¿no? Alguno ha mencionado el tema del gobierno electrónico, este uso de los satélites para conectar a más gente y tener acceso a Internet. Pero como dice el libro, el tema del acceso al Internet es un asunto que probablemente ya está siendo resuelto. En el Perú ya tenemos acceso a celulares de uno a uno. Casi todos los peruanos tienen un teléfono. Y el tema de los smartphones, que son los teléfonos estos inteligentes, también se va a resolver, se van a ir abaratando en costo. Lo que quiere decir que poder acceder a un teléfono celular, cualquier peruano, de cualquier lugar, ahí sí, hasta rurales, y eventualmente tener un teléfono con más capacidad, quiere decir que tengo la posibilidad de tener poder. El poder está allí. E ingresar a esta lógica, ¿no? Lógica de las redes sociales. O eventualmente de usos inteligentes de la tecnología, ¿no? El usar las redes... El nivel de la interacción. El nivel de interacción, ¿no? Entonces, ojo, no es solamente para generar adhesión, es para dar servicios, para mejorar incluso el feedback. Oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Tú qué esperas de mí? ¿No? O sea, ¿cómo podemos hacer que el control, el famoso accountability, la rendición de cuentas, en verdad sea real y no sea una palabrita? ¿No? Que todo el mundo tiene la rendición de cuentas, la transparencia, pero que cada 5 años. Y después, en el plazo que pasa, en ese tiempo no existo. O sea, entonces, lo que te plantean estos entornos es, oye, existo. Tanto existo que genero debate, que genero opinión. Lo que pasa es que tú no me escuchas porque para ti no existo, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que has dado en un tema crucial. Tanta red social, tanto Facebook, tanto Twitter, PPK, Alejandro Toledo, el resto está bastante pobre. Gracias. Pero no es solo para la campaña. Y esta es otra de las cosas que dice el libro, porque finalmente, de lo que se trata es de gestionar un gobierno abierto, el famoso Open Government. Esa es la idea, porque finalmente no se usan estas redes solo para la campaña, porque si no sería una gran estafa. La gente no solo está esperando participar en campaña, sino durante todo el gobierno. Es decir, que el que gane, si tiene un éxito en las redes sociales, va a tener o estará condicionado a perdurar su participación en las redes, ¿o no? Por supuesto. Y sobre los que no ganen, hay la estupenda oportunidad de poder justamente acercarse a la gente que hoy día no les ayudó.
O sea, y ahí también se hace este análisis, ¿no? El tema de Internet, de las redes sociales, el hecho de que se ha desestructurado el poder que antes era unitario, concentrado, que de alguna manera se ha dividido en pequeños poderes que somos cada uno de nosotros, micropoderes, implica que partidos o instituciones tradicionales como los partidos políticos empiecen también a pensar en ingresar en estos ambientes. O sea, hoy día tenemos una elección en la que en efecto ya pues no existen partidos políticos, no tenemos partidos muy jóvenes que se están de alguna manera madurando, están en su adolescencia, no sé si van a madurar, tenemos coaliciones, cosas extrañas, y tenemos pues situaciones en las que no vemos un recambio generacional, que es una de las cosas que a mí me apena y me llama la atención, porque digo, todos son líderes, no hay ninguno menor de 40 años, o sea, ni siquiera creo que hay menor de 45 años, entonces esa situación hace que haya una brecha generacional tremenda con estas herramientas. Perdóname un segundo, tenemos que interrumpir la conversación porque Ollanta Humala está a esta hora declarando en San Isidro, es la sorpresa según la encuesta de Datum, en vivo. Ponerle los puntos centrales de nuestro plan de gobierno, hemos conversado el rol de la familia en el Perú y hemos coincidido en los valores que debemos fortalecer en torno. Está con nosotros Maite Vizcarra. Ella es coautora del último libro El Poder en Internet, de su último libro El Poder en Internet, una obra que pone un manual, un texto que pone sobre el papel el manejo de las redes sociales, sobre todo de candidatos a la presidencia y en general líderes de opinión, que es finalmente un candidato a la presidencia. Y veíamos justamente y comentábamos con Maite, quien sigue aquí con nosotros, comentábamos justamente la transmisión en directo, viendo a Ollanta Humala, y estábamos evaluando si Ollanta Humala era realmente alguien que pues tenía una cierta participación en las redes sociales, y ambos coincidimos que quien está activamente además participando en las redes no es él, sino su esposa Nadine. Sí. Nadine es realmente... ¿Qué identificación se le podría dar a Nadine en este mundo de las redes? Ella es una gran agregadora, ¿no? Agregadora social. O sea, mucho de lo que ella provoca en las discusiones tiene réplica, es bien asumido, tiene un grupo de gente que la sigue muy bien, opina, entonces agrega información. O sea, ella no solamente repite la información, sino que la condimenta, la pone en contexto. Entonces, eso es lo que valora justamente la gente en estos espacios. Estamos hablando concretamente del Twitter, ¿no? Sí, que es donde justamente... que ella lo maneja muy bien. Y es ella, además, se nota que es ella, ¿no? Porque decíamos probablemente por un tema generacional o lo que fuese, está muy bien familiarizada con estos dispositivos y estas herramientas, ¿no? Entonces, llama la atención en todo caso que quienes asesoren a Ollanta no hayan sabido capitalizar de la manera más adecuada a una persona con estas características, que es muy relevante, ¿no? Porque eventualmente ella podría haber jugado un rol interesante en una campaña digital del candidato, probablemente lo haga en los tiempos que quedan, ¿no? O sea, pero en efecto es un perfil interesante, que no vemos en el caso de los candidatos en sí mismos, ¿no? O sea, hay algunos congresistas, por ejemplo, que también tienen el rol del agregador social dentro de cada partido, ¿no? Tú identificas aquí, hablando de congresistas, a un fakester, a un político fakester. ¿Qué es un político fakester y por qué es una buena idea no serlo? No serlo, claro. Lo que pasa es que el caso que planteamos ahí es un caso americano, el caso de los fakester politicians. Habla de la poca importancia que a veces los políticos le han dado a los entornos digitales, ¿no? Entonces surge una página falsa que alguien maneja usando su identificación. Y claro, entonces como con estos espacios uno supone que en efecto tú eres quien dices que eres, se genera una serie de ruido que eventualmente también te puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, en el caso americano se dio que incluso muchos congresistas de un momento a otro empezaron a aparecer en internet con páginas falsas, diciendo cosas que no les correspondía, y ellos se vienen a enterar después de mucho tiempo cuando esto empieza a explotar. Entonces ahí la llamada de atención es, no por ahorrar vayas a ser pues un fakester politician, o sea, un político digital falso, ¿no? O sea, ¿qué es que tienes que hacer? Ahorrar en el sentido de esfuerzo, preocúpate de entender este tema, o sea, si tú no lo quieres manejar, busca gente que te pueda asesorar, porque en efecto tienes una presencia en el mundo digital, sobre todo si eres un personaje público en el mundo offline, ¿no? En el mundo de verdad, por decirlo de alguna manera, porque es muy probable que alguien, con mucho, pues siempre suele pasar con ánimo de reírse o simplemente de fastidiar,
que pueda generar estas cuentas, ¿no? Localmente han habido un par de casos aquí de congresistas que han tenido cuentas falsas y que tuvieron serios problemas y que, bueno, pudieron manejar, pero después de haber transcurrido un tiempo, ¿no? Raffo es uno, Raffo ese que fue colocas un caso, sí. En el libro y el otro. Exactamente, Carlos Raffo. Después han habido algunos casos en Facebook de los propios candidatos, ¿no? O sea, que no han sido yo, de Toledo han habido un par de casos que no eran, o de la hija de Toledo, ¿no? De Saraí, sí, que no era ella, ¿no? Ahora, el poder en Internet, la conclusión que establece, a partir de la información que se proporciona, es, de alguna forma, estamos a puertas del paradigma de la democratización. ¿Es eso finalmente a lo que nos está llevando este mundo 2.0? No, yo creo que en verdad la democratización que ya existe, pero a la mejora en la calidad de la democracia, de cómo sentimos la democracia, ¿no? Porque es un sistema muy antiguo, viene de la época de los griegos, el mundo ha cambiado, ahí se dice algo que es interesante, ¿no? A toda estructura de poder le sigue una estructura de comunicación. Las estructuras de poder durante siglos, hasta el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, se han caracterizado por ser unitarias, concentradas, monolíticas y verticales. Y las estructuras de comunicación están siendo todo lo contrario, horizontales, desestructuradas, microatomizadas. Entonces, si ya están cambiando las estructuras de comunicación, ¿no tendrían que cambiar las estructuras de poder? Esa es la pregunta. Y lo más curioso es que las estructuras de comunicación están cambiando tan rápido que parece ser que las estructuras de poder se están quedando rezagadas. Los casos estos de Wikileaks o lo que ha pasado en el Oriente son una forma de explicar que algo está pasando con la estructura de poder tradicional. Empieza a tener ciertas crisis que hay que empezar a revisar. La misma concepción de lo que es un Estado entra en crisis, ¿no? Un Estado está relacionado con el tema territorial. En un ámbito como Internet, que no hay territorio, ¿qué Estado hay? Hay redes, hay grupos, hay comunidades. Entonces, claro, son temas un poco más abstractos, pero que yo creo que hay que, sobre todo los partidos políticos, ¿no? Donde hay tanta gente pues, que se dedica a la abstracción y a estos discursos así enormes, ¿no? Tan ampulosos, debería un poco empezar a pensar qué está pasando con ese entorno, con la forma en que el poder se está estructurando y la forma de comunicarse. Hay un quiebre. Bien, Maite, muchas gracias. Siempre Gracias. es un gusto. Maite Vizcarra, coautora de este libro, El poder en Internet, muy interesante además, que como digo, pone sobre el papel pues, las formas, los códigos, los parámetros que uno debe establecer en este mundo virtual. 9:40.